Les habla Pocho Salcedo y damos la bienvenida a nuestra audiencia en Sudamérica y a todos aquellos que nos acompañan de costa a costa en los Estados Unidos de Norteamérica, en Hawái y Puerto Rico. Una vez más, invitándolos desde Nueva York a una caminata que va más allá de los titulares. Bienvenidos al ADN de las noticias. Es admirable pensar que el 5% de la población mundial alimenta a través de su trabajo en la industria de la agricultura al otro 95%. Sin embargo, esto no hubiera sido posible sin la mecanización de la agricultura, transformando cómo cultivamos y cosechamos. No obstante, en las últimas 6 décadas, el peso de estas máquinas es inmenso y han empezado a compactar el suelo donde crecen las raíces, destruyéndolo de casi una manera irreversible. Esta es la trágica historia. Tim Folger se contacta con nosotros desde Gallup, estado de Nuevo México, en los Estados Unidos. Tim, bienvenido al programa. Muchísimas gracias por invitarme. Es un verdadero placer. Tim Folger es editor y colaborador de las revistas Discovery y On Earth. También es editor de la serie denominada La mejor literatura estadounidense sobre ciencia y naturaleza, una antología anual publicada por Houghton Mifflin. Durante los últimos 14 años ha estado viviendo en un pequeño pueblo en el norte de Nuevo México, trabajando como escritor independiente. Sus artículos han aparecido en National Geographic, Discover, Scientific American y otras publicaciones nacionales. Hace muchos años, Folger trabajó en una barcaza en el Mar del Norte y en petroleros que surcaban la costa de Nueva Inglaterra. Tim, para apreciar nuestro tema de hoy y cómo es que llegamos donde estamos, echemos un vistazo a la agricultura y el suelo, digamos como hace un siglo atrás. ¿Cómo era ese pasado? Muy diferente de la forma en que se practica la agricultura ahora. Mientras trabajaba en una tarea reciente para National Geographic, hablé con dos científicos que analizaron un aspecto realmente importante de la forma en que ha cambiado la agricultura, a saber, el tamaño de las máquinas que se utilizan en la agricultura, los tractores, las cosechadoras y el tamaño. El peso de estas máquinas ha aumentado enormemente en el último siglo y especialmente en los últimos 60 años. Ese aumento se ha acelerado. Hace unos 60 años, el peso medio de una gran cosechadora era de unos 3.630 kilos más o menos. Eso es un poco menos de la mitad del tamaño de un elefante y, y hoy el tamaño medio de una cosechadora como esa es de unos 36.300 kilos, así que casi 10 veces más pesado de lo que era hace solo 60 años. Así que ya sabes, a pesar de alrededor de la mitad del tamaño de un elefante, a cerca de 4 veces el tamaño de un elefante en 60 años, y todavía están creciendo. Y eso tiene un impacto realmente enorme en los suelos, porque las máquinas pesadas están comprimiendo los suelos y dañando los suelos de una manera que, ya sabes, no ocurría hace 100 años. Así que eso puede ser uno de los cambios más significativos junto con el aumento del uso de pesticidas y fertilizantes. Pero ya sabes, mi historia se centró principalmente en los cambios en el suelo en sí que lo que la maquinaria pesada está teniendo. La mecanización ha hecho posible que el 5% de la población alimente al otro 95% del mundo. Y las máquinas ahora juegan un papel importante. Algunas cosechadoras de trigo, por ejemplo, podrían limpiar 30 acres o 12 hectáreas en una hora. ¿Qué hay de malo con eso? Sí, ya sabes, es un beneficio enorme. Realmente no se puede decir que haya nada malo en eso. Es un avance tremendo.
Es por eso que podemos tener 8.000 millones de personas en el mundo de hoy. Somos capaces de alimentar a la mayoría de ellos. Pero sabes que ese avance ha tenido un costo, y es un costo que incluso los agricultores a menudo no son conscientes de que, como las máquinas se han vuelto más pesadas, los agricultores son conscientes de algunos de los daños que las máquinas tan pesadas pueden hacer a su suelo. Así que, para compensar ese mayor peso de las máquinas, los fabricantes han ido equipando los tractores y las cosechadoras con neumáticos cada vez más grandes, porque cuanto más grande es el neumático, más uniformemente se distribuye el peso sobre la superficie del terreno. Y eso es eficaz para reducir las tensiones en los niveles superiores del suelo. Pero aún así, el peso de estas máquinas se ha vuelto tan pesado que ni siquiera esos grandes neumáticos son suficientes para compensar el daño que se produce en las capas más profundas del suelo. Creo que en uno de los artículos que escribiste al respecto, comparativamente indicabas que un caballo antes de la mecanización tenía una presión sobre el suelo por pata de 20 veces menor a la presión que existe ahora en los neumáticos flotantes de algunas máquinas, incluso orugas de goma. ¿Cuál es el impacto en la capa invisible, aquella que ni siquiera pensamos? Una de las cosas más sorprendentes que aprendí mientras trabajaba en esta historia fue lo increíblemente rico y diverso que es el hábitat del suelo. Hay más biodiversidad en el suelo fértil que en la vida sobre el suelo. Como si se pasara toda la grasa, todos los hongos, todas las bacterias, todos los pequeños microbios, todas estas cosas invisibles que no podemos ver y que viven bajo nuestros pies. Están ahí, simplemente no los vemos. Si de alguna manera pudiéramos ponerlos en una balanza y pesarlos a todos, pesarían lo mismo. O en algunos casos, en algunas áreas, pesaría mucho más. Entonces todos los árboles y todos los animales que están por encima del suelo. Así que hay más vida bajo tierra y es más diversa allí abajo que incluso en la selva amazónica. Piensas en todas las especies que hay allí. Los árboles, ya sabes, las plantas, los animales. Es increíblemente mucho más diversa bajo tierra. Eso para mí fue realmente revelador. Y no vemos que es simplemente invisible para nosotros, pero todos nosotros dependemos de esas criaturas invisibles para mantener las plantas que nos dan la vida. Y esa comunidad invisible proporciona múltiples servicios esenciales para la vida. Sabes, en términos de almacenamiento de agua o haciendo que el agua esté disponible para las plantas, y tal vez lo más importante en estos días es el almacenamiento de carbono. Otra cosa asombrosa que aprendí durante esta historia fue que se almacena más carbono bajo tierra que en la atmósfera. Creo que la cifra es, no tengo el artículo delante de mí, pero creo que se almacenan cerca de 2.000 millones y medio de toneladas de carbono bajo tierra, lo que supone el triple de carbono que hay en la atmósfera. Así que es esta ronda invisible que es absolutamente crucial para nuestra existencia. Gracias. Entonces, este impacto con las máquinas agrícolas grandes está ocurriendo a partir, si entiendo por los artículos que escribiste, en aproximadamente el 20% de la tierra más productiva en América del Norte, en Europa y Brasil y Australia. Este suelo poroso que es tan básico para lo que compartes con nosotros está siendo destruido. Desafortunadamente, es un desafío revertir este problema. Así es, sí. Esa pobre estructura, si tomas un puñado de tierra buena, cerca de la mitad de esa tierra por peso consiste en agua o aire. Y ya sabes, en el agua
y el aire se mantiene en esta red muy compleja de poros, y dentro de estos poros es donde se encuentran todos los organismos vivos, los hongos, los microbios que necesitan, al igual que nosotros, necesitan aire y agua. Y cuando hay unos 36.300 kilos combinados arrastrándose por la superficie, simplemente aprieta esos poros, los aplasta, las bolsas de aire son exprimidas, el agua es exprimida y la vida es exprimida del suelo. Y ese daño puede persistir durante mucho tiempo. Y un científico me dijo que es básicamente permanente, mientras que las capas superiores del suelo pueden ser reparadas por el arado. Las capas más profundas del suelo son muy difíciles de reparar una vez que han sido simplemente aplastadas así. Estas, durante décadas mencioné un estudio en mi historia donde el suelo en Brasil aún no se había recuperado del impacto de la maquinaria pesada de tala, pero como 30 años después que las operaciones de tala habían terminado. Así que ya sabes, estamos hablando de un daño permanente en el suelo. Y realmente no podemos permitirnos esa pérdida en estos días. Y si queremos, vamos a tener que ser como tú has mencionado. Estas máquinas pesadas están amenazando las regiones agrícolas más productivas del mundo, en América del Norte, Europa, Australia y Brasil. No podemos permitirnos perder ese suelo, en primer lugar, para seguir alimentando a la gente, pero tampoco podemos permitirnos perder la capacidad de almacenamiento de carbono que ofrece el suelo. Gracias, Tim. El rendimiento de esos campos ha reducido a veces hasta un 50%, lo que lleva al uso de más productos químicos, fertilizantes. Hemos entrado a un círculo vicioso. Así es. Y entonces incluso el uso de fertilizantes y productos de rendimientos químicos parecen estar disminuyendo. A pesar del aumento de los rendimientos el aumento del uso de fertilizantes y pesticidas. Y así, sí, es realmente un problema importante y un problema que se pasa por alto. Afortunadamente, hay partes del mundo donde el suelo no ha sido tan dañado. África y Asia, donde la maquinaria pesada no es tan común, a pesar de que algunas de las tierras agrícolas en Asia han sido cultivadas durante muchos siglos. Así que hay una posibilidad de que esas regiones tal vez puedan saltarse esa fase de uso de máquinas pesadas y tal vez utilizar un enfoque más inteligente de la agricultura. Bueno, ahora tenemos una instantánea del problema. En este segundo segmento hablaremos de algunas de las soluciones que tenemos para resolver este importante desafío general para la agricultura y la producción de alimentos. Ya volvemos. Y volvemos a Gallup, New Mexico, y continuamos nuestra conversación con Tim Folger. Él es autor, articulista de revistas de ciencia de circulación nacional e internacional. Tim, habíamos hablado en el primer segmento sobre este problema oculto de destrucción de la tierra en una capa crucial para los cultivos y la agricultura en general. Este problema resulta del uso de máquinas gigantes y la necesidad de ser eficiente. Máquinas tan grandes que un operador hace muchas cosas reemplazando muchas máquinas más pequeñas y desde luego más operadores. Una de las soluciones que se mencionó había sido el de uso de robots autónomos que podían trabajar casi sin parar. ¿Cuán pequeños deberían ser y qué tan cerca estamos de implementar este tipo de solución? Sí, muy buenas preguntas, Pocho. Sí, la clave, como has dicho, es reducir el tamaño de las máquinas. Y la clave para hacer eso es sacar a la gente del panorama.
uno de los grandes impulsores de tener máquinas cada vez más grandes es maximizar el trabajo que una sola persona puede hacer. Así que en lugar de tener decenas de personas que trabajan en un campo de la cosecha de granos o tirando de la remolacha azucarera, puedes tener una sola máquina que hace todo el trabajo, realizando la siega, el aventado. Por eso las llaman cosechadoras, porque combinan mucho trabajo en una sola máquina. Así que si pudieras quitar a la persona del panorama, entonces posiblemente no necesitarías una máquina tan grande si pudieras tener una máquina autónoma, una máquina que se conduce a sí misma, que puede cosechar sin un operador presente. Entonces, esa máquina podría estar trabajando las 24 horas del día. No tendría que tomar un descanso para el almuerzo y no tendría que dormir. Podría simplemente trabajar siempre y cuando el clima sea bueno durante todo el día. Y en realidad hay una granja experimental en Inglaterra donde están haciendo eso con máquinas muy pequeñas. Y estas no son realmente máquinas especialmente diseñadas. Los investigadores de esta granja en Shropshire, Inglaterra, se llaman Hands Free Farm, granja de manos libres. Es una especie de gente con las manos libres. Están utilizando maquinaria agrícola convencional, pero pequeña, que acaba de ser adaptada con inteligencia artificial, controles de software. De modo que estas máquinas pueden preparar los campos, plantarlos y cosecharlos sin ninguna intervención humana en absoluto. Y una de las máquinas más pesadas que estoy empezando a calcular es ahora, creo que es alrededor de 1815 kilogramos. No estoy exactamente seguro, pero es menos que el peso de una máquina típica de hace 60 años. Así que podrías tener tal vez decenas de estas máquinas más pequeñas trabajando en un campo que harían mucho menos daño al suelo, pero podrían concebir duplicar el trabajo de una máquina enorme. Y esta granja en Shropshire, Inglaterra, la granja Hands Free, ha estado trabajando con vehículos autónomos donde todos los cultivos han sido plantados, cuidados y cosechados. Creo que desde 2015 o 2016, durante 5 o 6 años. Así que es posible. Entonces, ¿qué se necesita para hacerlo realidad? Uno de los científicos que está trabajando en la granja dijo, bueno, han tenido un montón de los grandes fabricantes de equipos que vienen y visitan la granja y todos ellos piensan que lo que están haciendo es grande. Pero como muchas cosas, hay mucha inercia. Solo la forma en que se hacen las cosas ahora, los agricultores, América del Norte, Europa y Australia, Brasil, están acostumbrados a usar grandes máquinas. Ellos están comprando grandes máquinas, fabricantes que venden grandes máquinas. Entonces, ¿qué va a suceder para hacer este cambio? Y este investigador dijo que probablemente iba a tomar a un extranjero como Elon Musk, que sacudió la industria del automóvil. Hará falta alguien así para reconocer el valor de estas pequeñas máquinas. Y se puede hacer y se debe hacer. Solo necesitas algún tipo de catalizador para que realmente suceda. Y sería sobre la base de la investigación de esta granja en Inglaterra, incluso daría a los agricultores cantidades significativas de dinero en comparación con el uso de esas grandes máquinas pesadas. Tal vez tanto como 2/3 menos. Creo que un estudio mostró que los agricultores podrían ahorrar cambiando a vehículos pequeños autónomos en lugar de depender de estas grandes máquinas pesadas. Gracias, Tim, pero tal vez el cambio podría llegar antes de lo que esperamos cuando los agricultores se den cuenta de que las máquinas más grandes están agotando sus suelos de una manera casi irreversible. Entonces, tal vez exista un impulso para cambiar y sea el punto en que los fabricantes tengan que repensar su enfoque a la agricultura y a la maquinaria. Sí, ciertamente lo esperas, porque los agricultores están
están realmente bien informados. Son inteligentes, se preocupan por su tierra, no quieren dañar su fuente de sustento. Hay tantos factores que entran en juego como, al parecer, muchos agricultores alquilan sus tierras y por lo tanto no pueden tener el mismo interés en la preservación de la tierra como lo harían si fueran propietarios. Sí, así que sí, hay un montón de diferentes factores que entran en juego, pero esperas en última instancia no querer ver la disminución de los rendimientos de la tierra en las próximas décadas, que algunos estudios sugieren que estos podrían disminuir hasta en un 20% si no cambiamos de rumbo. Mientras investigaba este tema con nuestro equipo, nos encontramos en un número muy grande de referencias a la paradoja de los saurópodos. ¿Qué es eso y por qué hay tanta referencia a esa paradoja? Sí, creo que eso es lo que realmente me llamó la atención cuando empecé a investigar la historia. Es que aquí tienes a los saurópodos, que eran los más grandes de los dinosaurios. Ellos probablemente 5 o 6 veces más pesados que un elefante, criaturas enormes. Por lo tanto, vivieron en la Tierra un tiempo realmente largo, más de 100 millones de años. Entonces, ¿cómo sobrevivieron durante tanto tiempo sin dañar el suelo? Porque sus huellas, el impacto de una de sus huellas, era aproximadamente el mismo que el impacto de una de las grandes ruedas de una de esas pesadas máquinas agrícolas de hoy, como más o menos 9 kilos por pulgada cuadrada. Así que, ¿cómo es que los dinosaurios no dañaron su suelo y destruyeron el medio ambiente que necesitaban para sobrevivir? Los científicos con los que hablé sobre estos equipos agrícolas pesados lo llaman la paradoja de los saurópodos. ¿Cómo sobrevivieron estos pesados dinosaurios durante tanto tiempo? A pesar de su enorme peso, parece que los dinosaurios pueden haber desarrollado estrategias realmente únicas para evitar dañar el suelo. Probablemente no se desplegaron en enormes manadas como el búfalo a través del paisaje o como se ve en películas en el Parque Jurásico. Los investigadores creen que ese escenario era completamente irreal porque el daño que esas enormes manadas habrían hecho a la Tierra sería como tener cientos de cosechadoras atravesando el paisaje. Sería un completo desastre. Así que probablemente la forma en que los dinosaurios sobrevivieron fue limitándose a caminar estrechos. No pisoteaban un campo entero, sino que seguían un solo camino. Y si ese escenario es correcto, sus largos cuellos probablemente evolucionaron para permitirles ojear la vegetación a ambos lados del camino sin tener que salir y pisotear la vegetación lejos del camino. O pueden tener otra teoría que, bueno, tal vez pasaron mucho de su tiempo en el agua, en los lagos o a lo largo de los mares poco profundos. Pero de nuevo, su larga cola les habría permitido llegar lejos, muy lejos en la orilla, para ojear la vegetación. Así que eso podría haber sido lo que es muy plausible para mí. No creo que haya mucho debate sobre esto entre los paleontólogos de la investigación agrícola con los que hablé. Ellos no son paleontólogos, así que podrían tener algunas polémicas con ellos, la gente que es experta, los expertos en dinosaurios, pero para mí parecía bastante plausible. Gracias, Tim. En los 2 minutos que nos quedan, has escrito para las revistas nacionales e internacionales más reconocidas y respetadas en el tema de ciencia. Escribiste sobre la tecnología para enfriar lugares sin necesidad de electricidad, la nave espacial Voyager que rompe récords en el espacio y que comienza a apagarse. Escribiste sobre los vikingos, la próxima revolución verde. Mi pregunta es, ¿cómo empezaste en tu vida ese interés por diversas áreas de la ciencia? Y cuéntanos qué tipo de cosas estás escribiendo
hoy en día. Bueno, sí. Siempre me ha interesado la ciencia. Cuando estudié física en la universidad, creo que no me di cuenta de que probablemente no tenía el talento para ser físico, pero me sigue gustando la ciencia. Me gustan esas cuestiones tan básicas y creo que ser periodista te permite explorar casi cualquier cosa sobre la que puedas convencer a un editor para que te deje escribir. Así que ha sido una carrera muy gratificante desde el punto de vista intelectual para ver tantos campos diferentes y tienes que tener un amplio interés como periodista independiente, que es lo que soy, solo para sobrevivir, porque tienes que escribir sobre un montón de cosas diferentes. Así que sí, he tenido mucha suerte. He escrito, he conseguido escribir y viajar mucho. He estado en Groenlandia 3 veces, como mencionaste, escribí sobre los vikingos. Mi último gran encargo antes de la pandemia fue escribir sobre los grandes lagos de Norteamérica y lo que les está pasando. Mm, mm, sí, me siento muy afortunado de haber tenido esta carrera. Tim, muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido un placer hablar contigo. Espero tenerte de vuelta en el programa pronto. Gracias. Thank you. Oh, será un placer, Pocho. Muchas gracias. Grande no es necesariamente mejor. Este es un periodo en el cual, como sociedad, estamos evaluando decisiones en el área de la tecnología que pensábamos eran inamovibles. Este es el caso de los vehículos operados con gasolina o diésel o el uso de plástico. Sin embargo, la manera que finalmente abordemos esta industria elemental de la agricultura es una decisión crucial. Hasta una próxima oportunidad cuando juntos exploremos el ADN de las noticias. Gracias por el privilegio de su compañía.